continuación del mensaje que predicamos el día viernes, ¿no? El último servicio del año. Así que lea conmigo, por favor, capítulo 7 de Josué. Josué capítulo 7, vamos a leer del versículo 1 al 5. Josué capítulo 7, versículo 1 al 5. Dice así, Josué 7, 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó hasta Ai, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suba como unos 2,000 o 3,000 hombres, y tomará a Ai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Señor, en este momento te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestro corazón. Ministranos, Señor, y ayúdanos a entender también nuestros propios conflictos, los conflictos de otros, para que podamos, Señor, tomar las medidas necesarias para poder realmente ir de gloria en gloria, de poder en poder. En el bello nombre de Jesús, Señor, te pido que me ayudes a poder entregar el consejo de tu santa palabra. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Ya había transcurrido la gran victoria que habían tenido en la ciudad de Jericó. Los muros definitivamente cayeron, entran a la conquista de la ciudad. Se encuentran entonces enfrente de otra ciudad, una ciudad muy pequeña llamada Ai, de tal manera que la evaluación que hicieron de esa ciudad eran pocas personas. Entonces empezó Josué juntamente con el pueblo a hacer una planificación estratégica. No fatiguemos a todo el ejército, son pocos, mandemos de 2 a 3,000 hombres. Hoy en día nosotros también estamos ahora planificando, estamos viendo hacia dónde vamos a apuntar todas nuestras energías, nuestra capacidad, qué voy a hacer, con quién lo voy a hacer, organizándonos, haciendo muchas cosas. Ahora bien, si nosotros estamos en este momento y pensando que todo nos va a ir bien, planificamos y de repente encontramos algunas situaciones que nos sorprenden y dice, pero Señor, si he estado en comunión contigo, he estado tratando de hacer lo mejor, tú me diste una victoria tremenda en el pasado, pero ¿por qué ahora me siento derrotado? Vemos acá que el ejército de Israel huye, 36 hombres murieron y dice que el corazón de este pueblo se volvió como agua. Está hablando de una condición de desánimo, de tristeza, de frustración. Y creo que algunas veces esto también sucede en la vida del pueblo de Dios, en la vida de un cristiano, en la vida de una familia. Entonces surgen las preguntas. Señor, si tú me diste una victoria contundente en el pasado y ahora algo tan pequeño, ¿por qué me está derrotando? Yo no sé cuántas cosas pequeñas le están derrotando. Es por eso, hermano, que es importante hacer una evaluación muy concienzudamente, a profundidad, para que realmente encontremos la victoria que va de día en día y de gloria en gloria y de poder en poder. Ahora, ¿qué es lo que pasó acá? Uno de los soldados, una de las personas que caminó por fe, porque estamos hablando que Acán era un soldado, pero caminó por fe, fue testigo del poder de Dios. Él vio caer los muros, él vio realmente que Dios había cumplido todo lo que había prometido, aun cuando salieron desde en el Mar Rojo, y todas las cosas que Dios hizo al otro lado del río Jordán. Sin embargo, a esta altura de su vida, él comete un pecado, y es algo que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, y es un pecado que se conoce como el pecado de la prevaricación. Por eso quiero hablar en esta hora, hermanos, bajo el tema
no pongas tropiezo a tu vida y familia. Porque el pecado de Acán no solamente dañó su persona, sino dañó a su familia. Y es que cuando alguien peca, no solamente peca contra Dios, no solamente peca contra sí mismo, sino que peca contra los demás. Para esto es importante entonces que comprendamos en primer lugar acerca de la falsa necesidad del pecado. El pecado nunca es una necesidad, aunque aparenta ser necesario el ejecutar el pecado. Pero nunca el pecado ha sido necesario. Mi pregunta para Acán sería esta: ¿qué necesidad tenía él? Estamos hablando que en cuanto a conocimiento lo tenía, en cuanto a ser testigo del poder de Dios lo tenía. Estamos hablando que Acán pasó, realmente vivió experiencias maravillosas en el desierto, vio cómo Dios destruyó a los dos ejércitos al este del río Jordán, dos pueblos. Él fue testigo de cómo el río Jordán se detuvo para que pasaran en seco. Fue testigo también de la caída de los muros de Jericó, no con armas humanas, sino por el poder del Señor. Estamos hablando que él vio, testificó, él palpó el poder de Dios. No era un hombre sin conocimiento y sin experiencia, pero era un hombre que él consideró que era aún necesario el pecado. ¿Por qué? Porque tomó del anatema, es decir, de lo prohibido que Dios había dicho que no tocaran, y este hombre escondió un manto babilónico, lingotes de oro y otras cosas, lo cual Dios había dicho que no lo hiciera, y él lo fue a esconder debajo de su tienda. ¿Qué necesidad tenía él? Ninguna. Había riqueza, estaba en la tierra prometida. Usted y yo estamos en la tierra prometida, el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué necesidad tiene un cristiano de pecar? No existe necesidad. Entonces, quiero que veamos aquí 3 evidencias para no pecar. Y esas son advertencias que Dios nos da. En primer lugar, la evidencia del respaldo de Dios. ¿Está viendo usted el respaldo de Dios en su vida? Vemos, este hombre fue testigo del respaldo de Dios. Entonces, eso es como para decir, no voy a pecar. Porque estamos viendo el respaldo de Dios. Puede ser en una sanidad, puede ser en la fortaleza, puede ser en cosas lindas que Dios ha hecho en la vida de la familia, en la vida de otras personas. Usted es testigo realmente del respaldo de Dios, aún en el ministerio. En segundo lugar, la evidencia de la destrucción, en este caso de la ciudad de Jericó, del juicio de Dios por el pecado. O sea, él fue testigo de la justicia de Dios. Es decir, que Dios no va a dar por inocente al culpable. Él sabía que Dios es justo. O sea, él tenía evidencia. Todos están viendo, cada uno de nosotros somos testigos que en algún momento dado hemos sido testigos de cómo aquellas personas que han caminado en desobediencia han pagado las consecuencias. Y en tercer lugar, la evidencia de la advertencia. Porque en el capítulo 6, en el versículo 17, Dios empieza a advertirles de que no tenían que hacer o tomar algo de esa ciudad. Dios les habló diciendo, dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Ya había un conocimiento, ya había una advertencia. Pregunto, ¿Dios nos ha advertido por la lectura bíblica? ¿Dios nos ha advertido por la enseñanza? ¿Dios nos ha advertido por la predicación del Evangelio? Claro que sí. Entonces estamos hablando aquí de 3 evidencias como para no pecar. Sin embargo, a pesar de todo esto, Acán entra en este pecado de prevaricación, porque llega a considerar la falsa realmente creencia que el pecado es necesario, que sea parte de su vida. El pecado es un mal negocio. De ahí entonces creer en una falsa, por ejemplo, necesidad. ¿Qué necesidad tenía este hombre? Estamos hablando que ellos venían de gloria en gloria y de poder en poder. Y el beneficio era para todos. Entonces estamos hablando que ya estaba en la tierra prometida. No estaba en el desierto.
Estamos hablando que había una tierra con un nivel de producción increíble. El Señor, hermanos, también nos bendice aún materialmente. Probablemente ustedes el año pasado o a lo mejor este año le van a incrementar su salario, va a tener mayores ingresos, va a tener, bueno, la salud, cualquier otra cosa, Dios empieza a bendecir. Sin embargo, a pesar que alguien está siendo bendecido financieramente o de cualquier otra naturaleza, ahora se le ocurre hacer fraude, por ejemplo. ¿Para qué va a hacer fraude? ¿Acaso no tiene dinero? ¿Acaso no tiene por lo menos ahí una bolsa de frijoles? ¿Acaso no tiene? Entonces, y todavía teniendo ya, quiere más. Cuidado. Pero lo está buscando de una manera fraudulenta. Entonces realmente Acán cayó en este error de creer en una falsa necesidad. No tenía necesidad. ¿Por qué? Porque todos prosperaban en el momento que iban a la conquista. Porque todos los despojos, todas las cosas que quedaban ahí, bueno, los alimentos, la tierra y todo lo demás, eran posesión de ellos. Así que no tenía por qué echar mano. Por favor, hermano, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, lo que Dios nos dé, estemos contentos y satisfechos con eso, pero no echemos mano de aquello que nos puede ofrecer el enemigo como una necesidad, porque nuestras necesidades están suplidas en Cristo nuestro Señor. Otra cosa importante es que Acán creyó que el respaldo de Dios le daba licencia para pecar, y eso algunos creen. El hecho de que Dios haya respaldado a Acán, porque Acán fue Acán fue una de las personas que empezó a darle vuelta a los muros. Era un hombre de fe, era un hombre que vio el poder de Dios, era un hombre de aquellos que gritaron y los muros cayeron. Sin embargo, algunos piensan que porque Dios les usa, entonces tienen licencia para pecar, y eso es un grave error. Dios no está dando a nadie licencia para pecar por el respaldo que tiene. Esa es una falsa creencia. Y otra falsa creencia es creer que desafiando a Dios no traerá consecuencias, que a mí no me va a pasar nada. ¿Qué es lo que hizo acá? Esconde el anatema, lo esconde en su tienda, pensando que no le iba a pasar nada. Algunos tienen cosas escondidas, ya sea en su memoria, en sus recuerdos, todavía están esas cosas, o están practicando cosas que son inadecuadas, que no los ha visto otra persona, pero Dios sí lo ha visto. Dios ha visto, por ejemplo, alguien que se ha llenado de rencor y de aborrecimiento hacia alguien, y usted ha tratado de disimular ese odio con una sonrisa, ¿no? Entonces hay una hipocresía, y todo eso Dios lo sabe. Y algunos piensan que estas cosas realmente no le va a traer consecuencias. Dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará. El esconder el pecado, ¿y cómo se esconde el pecado? Hay muchas formas. Uno es justificando el pecado, diciendo, sí, es que esta persona me dañó y voy a llenarme de odio y de venganza, aunque no voy a hacer otra cosa, pero no puedo soportar a esta persona, quiero que se muera, etcétera. Entonces, cuando usted esconde algo así, usted piensa que le va a ir bien. No, usted no crea que no le va a traer consecuencias. Cualquier pecado que se esconda, ya sea porque lo justifica o porque se le olvidó o por algo que de alguna manera usted lo ha tenido ahí, digamos, asolapadamente o debajo de la alfombra, cree que no le va a pasar nada. Ese es un cáncer que tarde o temprano tendrá metástasis en otras áreas de la vida. Y otra falsa creencia es que tendrá éxito ofendiendo a Dios. Estando en momento de bendición, ahora toma la decisión de ofender a Dios. Ya este era un hombre, estamos hablando, que no era un ignorante. Acán era un hombre que tenía conocimiento de Dios, era un hombre que había visto el poder de Dios, había visto la unción de Dios, había tocado las promesas de Dios, estaba viviendo en la plenitud de las obras de Dios, pero aún así, él ofendió a Dios. Hermanos, algunos creen que van a tener éxito, van a ser bendecidos, aún ofendiendo a Dios. Esto nunca va a ser así. Entonces la falsa necesidad del pecado es algo que debemos de quitarlo, aunque parezca que sea necesario. ¿Por qué? Bueno, dice,
me imagino que cuando Acán vio los lingotes de oro, el manto babilónico y otras cosas, dijo, con esto me voy a componer. Era salvadoreño, ¿no? Entonces, esto me va a traer bendición. Mire, las oportunidades de pecar se van a presentar a lo largo de la vida. Pero la única y verdadera necesidad es Dios para usted y para mí. De Él tenemos que echar mano, nunca de algo que Dios ya estableció como ilícito. Dice, pero Dios dijo que esto es ilícito, no lo tengo que tocar. Pero Señor, ¿no será que a mí me vas a conceder parte de algo ilícito que lo forme parte de mi vida? Hermano, oiga, mejor decídase hoy, ahora, decir, Señor, perdóname. Tu palabra dice que esto es pecado y yo estoy considerando que estas cosas formen parte de mi vida. No lo hagamos, porque entonces vamos a cosechar. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estamos hablando que Acán no fue un hombre que cometió un pecado por ignorancia. Entonces esto nos lleva a considerar la gravedad del pecado de la prevaricación. Dice el versículo 1 que hemos leído, pero los hijos de Israel cometieron, dice, una prevaricación. Ahora, ¿cómo ejecutaron la prevaricación? Con el anatema. Entonces es necesario que entendamos que el pecado es una ofensa directa a Dios. Algunos no ven el pecado como una ofensa a Dios, sino lo ven como un defecto personal, como una ofensa hacia el prójimo o hacia sí mismo. Pero el pecado, en primer lugar, es una ofensa a Dios. También me estoy ofendiendo, me estoy dañando a mí mismo y ofendiendo a mi prójimo. Pero en esencia, todo pecado, cualquiera que sea, por ejemplo, si alguien miente, está ofendiendo a Dios. Si alguien se ha llenado de vanagloria, está ofendiendo directamente a Dios. Cualquier pecado que a usted se le venga a la mente, en esencia es un desprecio a Dios. Es lo que en aquel momento cuando Jesús estaba siendo juzgado, entonces la multitud que estaba ahí dijeron, queremos a Barrabás. El pecado es un desprecio, es un rechazo a Cristo por Barrabás. Entonces por eso David, cuando él cayó en pecado de adulterio y de homicidio, entonces él dice en el Salmo 51, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces él vio en primer lugar que el pecado, claro, le estaba trayendo problemas a él, pero a él lo que le dolía es haber ofendido a Dios. Al comprender que el pecado en primer lugar es una ofensa a Dios, entonces yo tengo que pedir perdón a quien yo ofendí, en primer lugar, que es a Dios. El hijo pródigo, cuando regresa a casa, a papá le dice, padre, he pecado, oiga esto, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces está en primer lugar, ubica y lo pone en primer lugar, he ofendido a Dios, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios y contra ti, papá. O sea, mira ahí las dos cosas. Y Jesús, hablando en esa parábola, nos está diciendo que todo pecado tiene que ser considerado de esa forma. Por eso algunos no pueden arrepentirse y no sienten la bendición de Dios, porque no han considerado que el pecado es una ofensa a Dios. Y por eso tampoco se sienten la necesidad de arrepentirse, porque dicen, no, pues yo me dañé, yo cometí mi error, pero yo me estoy dañando. Pero no, en esencia, todo pecado es una ofensa a Dios. Ahora, el pecado de la prevaricación, y aquí hay una palabra que es importante que la podamos entender para entender algunas cosas que nosotros hacemos, ya no es por debilidad, por ignorancia, sino que tiene otra connotación. Cuando habla aquí de la prevaricación, la palabra hebrea significa un acto infiel o traicionero contra Dios. Es decir, no es ahora por ignorancia, sino que es una traición. Es un acto infiel, con conocimiento de causa, con dolo y con ventaja. Lo que está haciendo, en este caso, Acán, lo que está haciendo es sabiendo que tenía que ser fiel a Dios,
había visto el poder de Dios, había escuchado la voz de Dios, a todo. O sea, estamos hablando que este hombre no era un ignorante, sino que él actuó en una actitud de rebelión, una traición. En otras palabras, se convirtió en un Judas en el Antiguo Testamento. Judas no pecó por ignorancia. Judas pecó con conocimiento de quién era el Señor Jesucristo. Por eso, cuando el Señor Jesucristo fue arrestado en el Getsemaní, le dice Jesús a Judas: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Cuando usa Jesús el título Hijo del Hombre, es un título mesiánico. En otras palabras, Judas sabía qué significaba el título Hijo del Hombre, que es Dios hecho carne. En otras palabras, Judas, con un beso estás entregando al Dios encarnado. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Con conocimiento de causa. La prevaricación es uno de los pecados, hermanos, que tiene una connotación tan complicada. Por ejemplo, en derecho, cuando se habla de el prevaricato, ¿no? Es un delito, consiste en dictar a sabiendas una resolución injusta, ya sea por una autoridad, un juez o un funcionario. Cuando alguien da una normativa, pero que sabe que es algo injusto, que va en contra de la ley y lo hace con conocimiento de causa, es un delito, ¿no? Ahora bien, entonces el pecado de la prevaricación fue prácticamente una intención de desafiar la justicia de Dios, habiendo visto la destrucción de Jericó, habiendo considerado la grandeza de Dios. Este hombre se fue en contra del Señor. De ahí que entonces que es un pecado intencional para perjudicar, en otras palabras, al pueblo de Dios. Por eso que en el versículo 18 que hemos leído, dice: no sea que hagas anatema el campamento de Israel y lo turbes. En otras palabras, este hombre oyó esta instrucción, pero él, a pesar de eso, dijo: bueno, lo voy a hacer, pero para que sea afectado todos los demás. Con conocimiento de causa hizo todo este tipo de cosas. Entonces es algo sumamente grave. Entonces, ¿cómo lo hizo este hombre? ¿Cómo es que cayó en ese pecado de prevaricación? Al tomar, dice aquí el versículo, la segunda parte de este versículo, el versículo 7 dice: cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Y cómo lo hizo? Ahí lo dice la Escritura. Porque Acán, hijo de Camrí, de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Es decir, ahora hablemos un poco de lo que es el anatema. El anatema, estamos hablando de que es algo que es realmente que Dios ya lo dio por prohibido completamente. De hecho, la palabra anatema, es decir, que es una cosa consagrada a destrucción. Es algo que ya está dedicado para ser destruido. Es algo que no se puede tocar. Hay cosas en la vida suya y mía que no podemos ni siquiera considerarlo como una posibilidad que sean parte de nuestra vida, porque es algo que ya está sentenciado. Entonces, si yo tomo algo sentenciado, lo que estoy trayendo a mi vida es maldición. De hecho, la palabra anatema en el hebreo también significa cosa maldita. Entonces, traer un anatema es traer maldición a nuestra vida. Entonces, ¿qué pasó? Acán sabía que eso era algo maldito, era algo que estaba consagrado a destrucción, había sentencia sobre eso. Pero con conocimiento de causa, él quiso ofender directamente a Dios. O sea, él sabía que lo que estaba haciendo era para despreciar a Dios y dañar a la nación, al pueblo. Entonces, ¿y qué fue lo que hizo? Tomó aquí del anatema. Hermano, hay muchas cosas que son anatema. Pensemos por un momento en algo que algunas veces algunos no la han considerado como algo malo, pero que están ahí. Son cosas sumamente prohibidas. Bueno, todo pecado es prohibido, pero solamente voy a mencionar algunas cosas. Entre ellas, las cosas esotéricas. Algunos la miran como una filosofía, lo ven como algo que es
elegante en ciertos grupos sociales, que es algo que lo distingue, y algunos creen que están realmente superándose a través de la participación de algunas prácticas esotéricas. El mundo esotérico es el mundo del satanismo, pero ahora vemos personas que lo practican de tal forma, aún jugadores, artistas y tantas personas que lo practican. Por ejemplo, hablemos un poco del yoga. El yoga aún está siendo recomendado y tristemente me doy cuenta esta misma semana que en uno de los pensum de una universidad aquí en el país tienen una materia, tristemente, que es sobre imaginación dirigida. ¿Qué es imaginación dirigida? Es una práctica del hinduismo. Y nuestros muchachos en esas universidades están, yo dije, no puede ser que están dándole una clase de hinduismo, pero la gente no lo sabe, que es hinduismo. Pero son prácticas esotéricas dentro del hinduismo. Entonces lo que están haciendo es que la persona entre, en otras palabras, entregue su mente para que sea creativo, entre comillas. En otras palabras, que los demonios lleven su mente para que sea una persona exitosa, tenga buena imaginación, pues tenga ideas nuevas, etcétera. Entonces, cuando alguien entra y toca ese territorio, lo que está haciendo ya sabe que está prohibido. En Deuteronomio capítulo 18 dice a los agoreros, los sortilos, hechiceros, todas estas cosas, dice Jehová tu Dios te lo ha prohibido, no te acerques, no toques eso. Pero algunos neciamente lo están haciendo. Y en la práctica del yoga, por ejemplo, porque dice, mire, usted, aún hasta hay médicos que se lo van a recomendar, porque mire, usted anda muy estresado. Entonces le voy a recomendar que practique yoga. Lo mismo están recomendando en las escuelas, en las universidades, a niños también que tengan algún problema de conducta, llévenlo a clases de yoga y lo demás. Ahora, ¿qué significa el yoga? Mire, el yoga tiene 4 niveles. Comienza con el yoga, lo que se conoce como los ejercicios asana. En el momento que llega la persona ahí, entonces le dan un mantra. El mantra es una invocación a un demonio o a los dioses del hinduismo en un lenguaje desconocido. La persona no sabe qué es lo que está haciendo. Es una invocación. El Señor prohíbe completamente la invocación a los muertos, es decir, a los demonios. Entonces, cuando alguien invoca con un lenguaje que no sabe lo que está diciendo, lo que está haciendo es invocar a un demonio sobre su persona, para que ese demonio venga a su vida. Por eso que las personas luego tienen experiencias extrasensoriales y dicen, siento una paz, vi una luz, vi esto, vi lo demás. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue invitar a un demonio. Y dice, estoy relajado. Es que el diablo se viste como ángel de luz. El nivel del yoga, el último nivel, que se llama el yoga tantra, ya es un satanismo totalmente, hermanos, abierto. ¿Usted quiere ver eso? Bueno, vamos a la India. Hermano, usted si va a la India, usted puede ver, por ejemplo, a esos, digamos, esos gurús. Usted andan desnudos en las procesiones de sus ídolos, andan desnudos cubiertos de lodo. Y esas personas, oiga esto, están tan llenas de demonios que pueden matar a cualquiera que esté ahí. Y las autoridades no le dicen nada porque ellos dicen lo están consagrando a los dioses. Y entonces eso no se mira como homicidio. O sea, ellos tienen derecho, entre comillas, de quitarle la vida a cualquiera. Entonces, hermano, y hay poderes tan horribles, diabólicos. ¿Y qué pasa? Pero algunos todavía insisten en tocar eso. Insisten en que le tiren las cartas. Insisten en que le lean el iris del ojo. Ahora que estamos comenzando un nuevo año, algunos dicen que no sé, pero voy a buscar en el horóscopo a ver qué me dice. El Señor habla en contra aún también del horóscopo. No tengo tiempo para hablar de eso. Habla en contra de muchas cosas. Por ejemplo, también la música rock satánica. Usted se expone a estar escuchando, por ejemplo, blasfemia, la letra de la música rock, de muchas, especialmente, hoy en día no sé de mucho de género, pero el heavy metal y todos los géneros que han venido a partir de ese entonces, es un género de música que las letras son blasfemias contra Dios. ¿Cómo puede usted estar exponiéndose a esa blasfemia? O estamos adorando a Dios, pero no puedo estar escuchando que alguien blasfeme contra Cristo.
¿Cuánta gente está metida en este tipo de cosas? Esas son cosas que no debemos de tocar, eso es anatema. Estas filosofías ocultistas, hechiceros, las ceremonias, participar de todo este tipo de cosas, hermano, entre muchas otras, usted sabe lo que dice la Biblia, lo que es prohibido. Entonces, si es algo que ya está sentenciado, la Biblia dice en Apocalipsis, dice que los hechiceros, los adúlteros, los fornicarios, los idólatras, los mentirosos no tendrán parte en el libro de la vida, sino su parte es en el lago de fuego. Son cosas ya sentenciadas. Ahora, si esto ya está sentenciado y usted sabe lo que esto lo va a llevar, entonces con conocimiento de causa, no toque eso. Si usted lo hace ya con conocimiento de causa, entonces entra en el pecado de la prevaricación. Una cosa es que alguien lo haga por ignorancia, como dijo Pablo, lo hice por ignorancia. Pero en este caso no es así. Muchos hermanos en Cristo quieren ser bendecidos por el Señor, pero con pecado de prevaricación. Y esto afecta a los demás. ¿Cómo el pueblo de Israel fue afectado? El ejército. Ellos pensaron que iban a ser prósperos y bendecidos como la victoria que Dios les dio en Jericó. Ahora vamos a conquistar. No mandemos a todo el ejército, no, mandemos unos 2,000 a 3,000, suficiente, los vamos a conquistar. Y mueren 36 hombres en ese intento y salen ahora derrotados y entonces ellos se desanimaron. La pregunta es, ¿ha sentido usted que de repente se desanima en los caminos del Señor? Dice, Señor, pero tú no me has bendecido. Mira lo que ha pasado, hermano. Si usted, por ejemplo, está asociado con una persona que hace malos negocios, usted sabe en lo que anda y usted dice, bueno, de todas maneras, pues Señor, el dinero siempre es bueno, pero debe de venir el dinero por el sudor de la frente. Pero si viene por un dinero que usted sabe que es un lavado de dinero, y ese dinero, hermano, viene de extorsión, ese dinero viene de lavado de dólares, de las drogas o de cualquier otra cosa, de un secuestro. Usted sabe que ese dinero viene, por ejemplo, de un motel, porque el negocio que tiene es favorecerle a la gente para que peque. Y usted tiene su motelito por ahí y dice, Señor, gracias, de toma, te voy a bendecir con el diezmo de esto. De eso no de diezmo, por favor. Entonces, si usted sabe que es algo que no es prohibido, no lo toque. Mejor deshágase de todo eso y pídale perdón a Dios. Porque si quiere ser bendecido, tiene que renunciar a esto. Porque de otra manera, su corazón se va, como dice este versículo, el versículo 5, dice, y el pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Algunos se sienten así frustrados y dicen, pero ¿qué me pasa, Señor? ¿Por qué me siento así? Es porque existe un pecado de prevaricación y de alguna manera hemos justificado aquello. Ahora, los problemas que trae el pecado de prevaricación, hermano, hay muchas cosas, pero en el versículo que sigue, en primer lugar encontramos derrota por enemigos insignificantes. ¿Qué hay insignificante en comparación a la ciudad de Jericó? Jericó era prácticamente la gran resistencia de lo que era la tierra prometida. Sin embargo, no era nada. Pero ahora, ¿por qué? Algunas cosas que antes usted veía que no tenían ningún poder para vencerlo, ahora lo están venciendo. Cosas pequeñas derrotan al cristiano. Segundo, hay una vulnerabilidad en toda área. De repente se siente que todo le afecta, todo le daña. Tercero, desfallecimiento espiritual y emocional. Como agua, vive llorando, hay tristeza, hay aburrimiento, hay un desfallecimiento, no tiene deseo de avanzar en los caminos del Señor. En cuarto lugar, se siente defraudado por Dios. En el momento en que sucede esta derrota, ¿qué pasó con Josué? Versículos 6 y 7 dice así. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá
nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Mire, estas cosas nunca las había dicho Josué. Estas palabras son las que el pueblo cuando estaba en el desierto la dijeron. Pero ahora Josué las está diciendo. En otras palabras, está echándole la culpa a Dios. Señor, ¿para qué nos saca? En otras palabras, podemos decir, algunos dicen, Señor, ¿y para qué me salvaste? ¿Para qué vine al conocimiento del Evangelio? Para tener esta sorpresa, este fracaso. En otras palabras, Señor, tú eres culpable. De verdad que nos has engañado. Me siento defraudado por ti. ¿Cuántos hoy en día están culpando a Dios? Y además de eso, creen que su futuro terminará en derrota. En el versículo 9 dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Ya Josué se estaba anticipando diciendo, Señor, ahora todo se terminó. Qué triste, qué triste. Algunos se sienten así, defraudados por Dios y por el Evangelio. Pero Dios jamás defrauda a nadie, ni su palabra ni el Evangelio. El problema está en nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? En primer lugar, el Señor le está ayudando aquí a Josué, diciéndole, mira, el problema no está en mí, el problema está en ustedes. Así es, hermano, siempre es así. Por eso que en el versículo 10 dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta lo han hurtado y han metido y aún lo han guardado entre sus enseres. Ahí está la causa. La causa nunca, oiga esto, de nuestro fracaso está en Dios ni en el Evangelio, y le echan la culpa a la iglesia. El problema está en nosotros, que no conozco cuál es la causa. Ese es mi problema, pero no es nunca el problema va a estar en Dios. Entonces, para poder realmente, hermano, salir de este círculo de miseria, de derrota, ¿qué tengo que hacer? Tengo que identificar la causa de la derrota en mí, no en Dios. No esté culpando a la iglesia, no esté señalando a otros. No es que mi esposa, es que mi esposo, no es que mis hijos, es que mis padres, es que este fulano. Bueno, no, tengo que ver cuál ha sido mi participación. Ha habido algo en el pasado que me ha realmente traído fragilidad. Y es aquí, hermanos, donde yo les invito a que nos expongamos a un diagnóstico del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios, en el capítulo 2 Corintios 7, dice que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento, de que no hay que arrepentirse. En otras palabras, cuando alguien piensa que no tiene por qué arrepentirse, pídale a Dios, Señor, redargúyeme, examina mi corazón, como decía David. Señor, quiero saber qué cosa está dentro de mí, algún anatema, algo que a mí ya se me olvidó, está escondido en mi memoria. Son cosas del pasado. Son situaciones, Señor, que están ahí, pero que ya no me acuerdo. Señor, o son cosas del presente, pero que no las he visto como debo de verlas, y no he visto el pecado como una ofensa hacia ti. Lo he visto como algo normal. Entonces, si es así, entonces el Espíritu Santo va a traer ese redarguir hermoso, es decir, nos va a sacar a luz lo que está escondido. Si usted y yo le decimos al Señor, Señor, saca a luz los trapos que están escondidos en mi alma. Señor, revélame esos pecados que por A o B razón no los puedo ver. Y usted puede decir, yo no estoy ofendiendo a Dios, pero eso es lo que yo digo. Pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo puede decirnos? Si las experiencias que he mencionado, derrota por enemigos insignificantes, vulnerabilidad en todas las áreas, desfallecimiento espiritual y emocional, se siente defraudado de Dios y cree que su futuro va a terminar en derrota. Si usted tiene estas experiencias, lo que tengo que hacer es hacer una evaluación si hay anatema en mi corazón. Si algo he escondido, que prevariqué con eso, ofendí a Dios en forma deliberada, entonces que Dios me revele. ¿Por qué? Porque entonces no voy a prosperar, no voy a salir adelante. Y Dios le reveló esto, lo que ellos no podían ver. Claro, el único que lo sabía era Acán. En segundo lugar,
después que el Señor nos haya revelado en oración. Y esto es importante, por eso es importante orar y ayunar. Yo les recomiendo que en esta semana, la próxima semana, en ayuno y oración, Señor, revélame aquellas cosas que están escondidas en mí, que me están estorbando, que me van a impedir poseer las promesas tuyas en este año. Yo no quiero perder más tiempo, yo quiero aprovechar el tiempo. Yo ya no quiero estar en estas tristezas, en estas frustraciones. Segundo, después que el Señor nos revele aquellas cosas que están escondidas, tengo entonces que sacar el pecado de la prevaricación por el arrepentimiento. En el versículo 13, aquí Dios revela quién era el que había cometido esto. Y dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Ya en el versículo 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Ahora el Señor revela dónde está el problema. Les voy a contar algo para que les dé risa, ¿está bien? Cuando tenía como unos 13 años de edad, mi padre tenía una finca y todos los domingos íbamos o casi todos los domingos íbamos a la finca. Una vez mi padre me dijo, hijo, mira, quiero que, porque las gallinas, los gallos del vecino se metían a nuestra propiedad y teníamos una casa y había un hall bien bonito, grande, y ahí llegaban las gallinas y ya saben lo que hacían, ¿no? Ensuciaban, y aquí mi padre siempre le gustaba tener ese piso como que era un espejo, ¿no? Entonces, así que por favor, hijo, quiero que eches estas gallinas al otro lado del cerco. Pero a mí, esto fue yo, mi papá nunca me dijo eso. A mí se me ocurrió otra estrategia. ¿Y saben cuál fue? Metí a todas esas aves, porque yo sabía cuáles eran las nuestras y sabía las del vecino. Entonces, lo metí debajo del cafetal, agarré un garrote de cafeto y miren, el diablo me dio un pulso que en medio, en los surcos de café, se iba así el garrote, dando vuelta como un boomerang. Mi idea era pegarles en las patas, porque si veía el vecino que andaba correteando, las gallinas me iban a decir, Lisandro, ¿qué estás haciendo? Entonces, mire hermano, increíble, a una distancia de 20, 30 metros se iba así. Para hacerles corto esto, agarré 6 gallinas, 6 pollos, quebradas las patas, las metí en un saco, las llevé a mi casa y a mi mamá, mi pobrecita madre, le digo, mamá, prepare estos pollos. Hoy hay que prepararlos. Y después me dijo, hijo, ven para acá. ¿Y por qué están quebrados? Ya le conté todo, pero no le dije que eran pollos del vecino, sino que ella pensó que eran de los nuestros. Los preparó, un guiso. Era, yo no sé por qué, no se enojen, estimadas esposas, pero la comida de la mamá es lo máximo. ¿Sí o no? La comida de la madre, ¿no? Entonces, bueno, era un guiso. Así que, por favor, esposas, no tengan celos de la suegra. Bueno, la cosa es que pasó todo tranquilo, aparentemente, escondí el anatema, me había robado unos 6 pollos. Más o menos a los 16 años de edad, invitaron a un campamento, y en ese campamento hablaban de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo quería eso, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, pero antes de ir, yo me metí a orar. Dice, Señor, yo quiero ese bautismo del Espíritu Santo, yo lo quiero. Yo oía lo que otros tenían y yo decía, eso quiero yo. ¿Qué pasó? En ese momento, estando en oración, oiga, en oración,
no una voz audible, pero una voz que resonó en mi mente. Y los pollos. Yo dije, estamos hablando que unos 3 años después, los pollos, ¿y qué es esto? Yo miraba y pensé que alguien me había hablado. Los pollos, y que se sigue orando. Los pollos. Y me acordé, y Señor, perdóname, Padre, me robé los pollos, ya le pedí perdón, pero el Señor me dijo, tienes que restituirlos. Señor, no es, mire, yo negociando con Dios, le dije, Señor, no es suficiente que te pida perdón, aquí a solas contigo, porque ¿qué significa restituir? Ir donde el vecino, que era amigo de mi papá, y decirle que yo me había robado estos pollos y aquí se los entrego. Y es una vergüenza. Mire, estuve luchando por 3 días con eso, pero yo tenía que ir a la finca porque estaba ahí la hamaca que Dios te iba a usar para ir al campamento. Entonces, no, pues, mire, me decidí con una lucha, una batalla horrible. No le llevé los pollos, pero antes le dije a mi mamá, mamá, ¿cuánto cuesta el pollo ahora? Los pollos, ¿cuánto cuestan? Más o menos tanto en el mercado. No le dije nada. Hice la cuenta, multipliqué por 6, llevé el dinero. Toco la puerta y le digo al vecino, mire, no estaba él, estaba la esposa. Y le digo, aquí está esto y esto y esto, y por esta razón. Ella se me quedó viendo así. Aquí está el dinero. Pase adelante. No, le dije. Mire, en ese momento yo sentí, oiga, que un peso cayó de mí. Pero mire, me iba temblando todo, así, literalmente. Pero era un peso que se me quitó. ¿Qué pasó? En el campamento me sentía libre. Al tercer día recibí el bautismo del Espíritu Santo y un año después estaba pastoreando. Si yo hubiera dicho, no, Señor, yo no restituyo lo de los pollos, lo más seguro que no sería pastor. A saber qué hubiera pasado. Hermano, yo no sé qué pollo usted se ha robado. Quizás una pollita. El que me tenga oídos para oír que oiga. O hay una mujer que se robó un gallo que no era suyo. ¿Me entiende? ¿Ah? ¿Qué tiene que hacer con eso? Que no le pertenece, ese es anatema. Entonces, ¿qué hacer? Mire, yo he pensado, muchas de las personas que están en la cárcel hoy, lo que debieron de haber hecho era esto, entregar, decir, cometí este delito, aquí está, lo restituyo, para no haber estado en la cárcel. Usted dirá, eso no me va a pasar, hermano. La Biblia dice, el pecado os alcanzará. Acán, en el momento que se descubrió eso, ¿qué pasó? Lo entregó y, claro, dañó su vida, dañó su familia, pero la nación volvió a recuperar su vitalidad y su poder. ¿Queremos eso? Por eso, hermanos, en esta hora, no pongas tropiezo a tu vida y tu familia. El pecado de la prevaricación es serio. Señor, ante ti estamos en esta hora. Señor, te suplico que sea tu Espíritu Santo que nos siga ministrando, nos siga hablando. Que tú puedas, Señor, de una manera especial, Padre, en el nombre de Jesús, ministranos, Padre, en este día. Que sea tu gracia la que traiga, oh Dios, ahora restauración, vida. Buen pastor, limpia, oh Dios, ahora a tu iglesia de todo pecado de prevaricación. Mi Dios, lo que no es tuyo no nos conviene. En este instante
Deje que el Espíritu Santo le convenza. Deje que el Espíritu Santo, ahí donde está, le convenza. Dígale: Señor, perdóname, límpiame, Jesús, restáurame, Padre. Señor, no queremos tener una vida derrotada. No queremos, Señor, que esos pequeños enemigos nos venzan y vivir una vida miserable. Señor, en este día, que sea tu Espíritu quien redarguya, que nos confrontes con las cosas que están allí, que son una ofensa, y el enemigo lo sabe, y él por ese lado interfiere en nuestra vida. Tu palabra dice: no deis lugar al diablo. Perdónanos por darle lugar por el pecado, Señor. Señor, te pido que tú hables al corazón de tu iglesia. Señor, ministra en este día. Quita, Señor, ahora mismo todas aquellas cosas que no son tuyas. Te pido que mi hermana, mi hermano, cada uno de nosotros tomemos tiempo en estos días que tú nos estás concediendo para entrar a poseer este nuevo año, que sea un año de victoria. Pero, Señor, si hay algún pecado, como puede ser vanagloria, puede ser el pecado de la envidia, la mentira, los celos, la incredulidad, cualquier pecado, Señor, es un anatema, y lo que está prohibido no lo podemos tocar, porque eso nos va a dañar, y tú no quieres eso. Señor, límpianos con tu sangre. Límpianos, Padre. Señor, te pido que ayudes a mi hermana y a mi hermano a tomar una decisión de arrepentirse y restituir. Si alguien ha dañado la honra de otra persona al hablar cosas que no son, que no solamente te pida perdón a ti, sino que pida perdón a la persona a quien ha ofendido, y que le restituya el honor, la honra al pedirle perdón o cualquier cosa similar. Señor, gracias. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos,